Jóvenes, buenos días. Bueno, pues estamos en un tema muy interesante, las vías pacíficas para solucionar un conflicto. ¿Sí? La solución de conflicto, ya posteriormente hicimos, perdón, anteriormente hicimos nuestro ejercicio sobre la actitud de las personas que están en el ejercicio de la actividad de inicio de esta clase. ¿Sí? Esta situación es muy normal en todas las ciudades. ¿Sí? Y como les comenté, también el lenguaje corporal tiene mucho que ver, no nada más lo que expresamos de manera verbal, sino también nuestro cuerpo. Como podemos identificar, nadie nos puede decir qué está pasando porque solamente estamos observando, ¿sí? Y con el lenguaje corporal de estas personas pudimos inferir quién tiene una actitud agresiva y quién tiene una actitud de conciliar este conflicto. ¿Sí? Pero vamos a revisar las alternativas para que las divergencias que ocasionaron el conflicto no se resuelvan por la vía de la violencia. ¿Sí? Recuerden, jóvenes, la solución violenta no es deseable, pues invariablemente favorecerá al más fuerte o al más agresivo, y eso no es justo. ¿Sí? No necesariamente a quien tenga la razón. Vamos a imaginar a una persona tranquila, razonable, a quien no le gustan los altercados, ¿sí? Enfrentada a otra sumamente rijosa quiere decir agresiva, que le gusta el pleito, pues, ¿sí? E iracunda, que está muy, muy enojada, ¿sí? Acostumbrada a los pleitos. La primera persona querrá evitar cualquier episodio pendenciero, o sea, una situación de violencia. En tanto, la segunda persona probablemente deseará pelear, ¿verdad? Confiada en que su carácter le proporciona ventaja, pero quizá no tenga razón en su pretensión. Ahora bien, otro ejemplo, si en tu escuela hay una sola cancha de fútbol, o en la escuela, nuestro Instituto Montessori tiene una cancha de básquetbol, ¿sí? Y muchas decenas de alumnas y alumnos quieren utilizarla a la misma hora, todos los días, ¿sí? No será posible que lo hagan. Como saben, un equipo se conforma por 11 jugadores en el caso del fútbol. En el caso de básquetbol son 5 jugadores. ¿Sí? Por lo que en un partido no pueden participar simultáneamente más de 22 personas, o en el caso de básquetbol, más de 10 personas. Lo razonable será que los interesados dialoguen, negocien y lleguen a un acuerdo conveniente para todas y para todos. ¿Sí? Cada día hábil de la semana la cancha podrá ser usada por un grupo de jóvenes diferente para que todos puedan jugar, pues cada uno tiene el mismo derecho. Lo absurdo, ¿sí? O el error sería que solo un grupo se impusiera o que los interesados en la cancha se pelearan o discutieran. Y esto es real, ¿sí? Nosotros, bueno, antes de esta pandemia, organizábamos estos partidos de básquetbol ahí en las canchas de la escuela y del instituto, y llegábamos a la negociación, ¿sí? Incluso los maestros llegaban a participar en estos partidos relámpago, ¿sí? Cada quien uno de un lado, y se echaban las retas, así se les llama, ¿no? A la primera canasta o a la segunda canasta entraba el otro equipo, ¿sí? Y así tenían la oportunidad de que todos pudieran participar en los 20 minutos de receso, ¿sí? Entonces, ahí aplicamos lo que es la negociación y respetan el derecho de todos, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, en el caso anterior de este ejemplo, si existiera en la escuela una reglamentación sobre el uso de la cancha, el antagonismo y es posible el desacuerdo, no tendrían motivos. ¿Sí? Esa es justo la importancia de los reglamentos, jóvenes. Los reglamentos están controlando de alguna manera, para tener armonía social, ¿sí? A las personas. Ok, en ocasiones hay personas que no están de acuerdo con este tipo de actitudes. Como comentamos al inicio de clases en esta compartir de ideas, si la mayoría de los mexicanos que se ven envueltos en un accidente de tráfico, por menor que sea, pues tienen siempre una actitud grosera. El págame, tú me pegaste, háblale a tu seguro. Otras personas, que son muy pocas en realidad, tienen esta actitud de negociación, de reconciliación, ¿verdad? A ver, ¿sabes qué? Oríllate porque estamos estorbando el tráfico, vamos a llegar a un acuerdo, ¿sabes qué? Si fue mi culpa, te pido una disculpa y vamos cómo lo solucionamos, yo le hablo a mi seguro, ¿sí? Para que valore el asunto y puedan reparar el daño que ocasionó mi error, ¿sí? Pero no, la mayoría de estas personas tienden a la violencia, a la pelea, ¿verdad? A los golpes y a la violencia verbal incluso. Ahora bien, algunas de las actitudes que voy a mencionar conviene asumir para que haya este tipo de armonía, que haya una resolución de conflictos de manera práctica y positiva.
Por ejemplo, la autorregulación. ¿Ustedes saben qué es la autorregulación? Ahorita lo vamos a explicar. La autorregulación, como su nombre lo dice, es de que tú solito te regulas, que no necesitas otra persona para decir, a ver, cálmate, respira, respira hondo, ¿sí? Observa la situación en la que está envuelta el accidente de tránsito en este caso, ¿sí? Entonces la autorregulación es, ¿sí? Autorregular las emociones negativas que siempre están presentes en un conflicto, como la ira, la envidia, el resentimiento, ¿sí? Es no dejarse llevar por ellas que nublan nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y nos aparta de una resolución favorable del problema, ¿sí? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes piensa antes de hablar cuando estés enojado? O cuando estés enojado, mejor no digas nada. Cálmate, trata de pensar lúcidamente, respira hondo y puedes solucionar este problema. Ahora, la consideración es el siguiente punto, la consideración de los intereses legítimos de la otra parte. ¿Qué quiere decir? Ponerse sus zapatos implica, ¿sí? Aplicar lo que es la empatía, ¿sí? Amplía el panorama y nos orienta a buscar soluciones que dentro de las posibilidades también le convengan, ¿sí? Entonces es pensar en el otro, eso cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Cuesta mucho trabajo, nos han dicho de la empatía, nos han dicho ponte en el lugar del otro, pero es muy difícil hacerlo en la práctica. ¿Sí? Ahora bien, la veracidad, es decir, la actitud de conducirse con apego a la verdad y sin falsedad y engaño, siempre diciendo la verdad, aunque eso nos acarrea algún tipo de situación complicada. Es mejor decir la verdad que seguir construyendo mentiras. La siguiente actitud es el diálogo, base de la solución del conflicto, en el cual cada parte expondrá los hechos y argumentos en lo que sustenta su pretensión. Se debe escuchar con atención y respeto a la otra parte y desde luego darle la razón cuando demuestre tenerla, ¿sí? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Nosotros oímos ruidos en la calle, ¿sí? Podemos oír música, pero cuando escuchamos música le ponemos atención a la letra, al tono de voz del cantante, a los instrumentos implicados en la armonía musical, el ritmo, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, escuchar implica poner atención para poder comprender lo que lo estamos percibiendo, ¿sí? Negociar en términos equitativos, vamos a tener una negociación que sea una solución igual para todos, equitativa en el sentido de proponer soluciones en las que cada parte ceda parcialmente en su pretensión. Este punto es importante aclarar que una cosa es negociar y otra cosa muy distinta, permitir el abuso con tu propio interés legítimo. Vamos a negociar, imagínense que vamos de vacaciones y no nos gusta el mar, ¿sí? Pero nuestros papás dicen, bueno, pues a mí sí me gusta, bueno, vamos a negociar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué propones tú? Bueno, vamos a pasar una semana en el mar y otra semana nos vamos de camping al bosque, a la montaña, ¿sí? O algún balneario. Simplemente expresar con respeto y con argumentos, ¿sí? Nuestras ideas para no generar un conflicto y hacerlo grande, ¿sí? Ahora bien, en el caso de esta negociación del cual la lectura nos está explicando, dice, en caso de que la negociación se complique al extremo y que no se llegue a un acuerdo, debemos acudir a un tercero cuya autoridad moral objetiva e imparcialidad sean reconocidas por ambas partes, para que funja como mediador o conciliador y proponga una solución adecuada. Y en el mejor de los casos, un ejemplo, tenemos algún desacuerdo con nuestro papá o nuestra mamá, ¿sí? Oye, pero es que échale ganas a la escuela, sí, pero déjame jugar, necesito divertirme, no, pero es que te distraes. Y llega el papá a ver qué está pasando y empieza a escuchar, ¿sí? Él puede dar una opinión, o la mamá en este caso puede dar una opinión y puede negociar. Funge como árbitro, vaya, ¿sí? Y bueno, lo que nos concluye la lectura, se puede también recurrir a un árbitro, ¿sí? Quien debe de tener las mismas virtudes del mediador para que resuelva la controversia. Ambas partes se comprometen a aceptar lo que decide. Y por último, tenemos este esquema aquí en el navegador, una negociación directa, llegar a un acuerdo por medio de conversaciones e intercambio de opiniones entre sus representantes. ¿Sí? Ya viene la conciliación o consenso, que ya es cuando las partes se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Resolución de conflictos entre dos o más personas con ayuda de una tercera imparcial. Bueno, aquí está haciendo alusión a una ley del año 2002 en el artículo 59, en lo que es para los juzgados, para toda esta situación judicial,
implica también este tipo de modelo que estamos aplicando, ¿sí? Y la mediación, que es el mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliado. Estos también se aplican a los términos jurídicos, ¿sí? Como los estamos viendo, precisamente escogí esta imagen porque no nada más todos estos puntos y estas actitudes que acabo de explicar no solamente se aplican con las personas en la calle o en algún conflicto incluso personal, ¿verdad? Familiar, sino que también se aplican a un sistema judicial como es el de nuestro país. Por eso hay un juez, por eso hay mediadores, por eso hay audiencias, por eso hay conversaciones, por eso hay acuerdos, ¿sí? ¿Para qué? Porque cuando ya las personas no pueden dirimir sus diferencias en lo personal y ya en lo judicial, tiene que intervenir un tercero, que es como les acabo de decir con este ejemplo, puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelito, nuestra abuelita, un tío, incluso nuestro hermano mayor, o un juez, ¿sí? El secretario de acuerdos, etcétera. Entonces, no nada más es en el ámbito social, sino también en las leyes y lo judicial, como nos refiere la lectura, que por eso están los reglamentos y las leyes, para poder dirimir nuestras diferencias. Muy bien, con esto termina la explicación y vamos a pasar a nuestros ejercicios del día de hoy.